En este vídeo voy a enseñaros cómo he arreglado un coche que tenía montones de cosas mal, casi todo, desde chapa, pintura, interior, motor. Vamos, nunca había comprado un coche con tantas cosas en mal estado ni tantos problemas por solucionar. Pero bueno, he aprendido mucho y espero que con este vídeo aprendáis vosotros también. Aunque solo sea a no meteros en fregados así, porque también me dejó tirado y tuve que solucionarlo. El coche lo compré principalmente por concepto, es un 4x4 compacto de 1000 kilos y 100 caballos, con un motor japonés de cadena que no solo es súper simple y fiable, sino que va muy bien. Pero bueno, este aparte de no verse bien, tampoco iba bien. De hecho, cuando conducías a más de 100-120 por hora, el coche empezaba a vibrar a lo loco. Cuando lo estaba probando para comprarlo, el dueño me dijo que podían ser los rodamientos, pero que había cambiado un par y seguía igual, así que no iba a cambiar más. Yo le dije, ¿no serán las ruedas? Porque vi que eran MS, Mud and Snow, o sea, ruedas para tierra y nieve. Así que confié en que sería eso y no sería ningún problema, porque además, teniendo tapacubos, quería cambiarlo. Miré llantas, que hay un montón para esta medida, e incluso algunas de modelos que ya he tenido, como las del MX5. Y como esas llantas me parecen una pasada, busqué unas, con éxito. Lo que pasa es que yo quería probarlas y el dueño me decía que no tenía mucho tiempo, así que hice una apuesta. Le dije, mira, si las tienes vendidas en menos de 30 minutos, las compro a la mitad, si no, al doble. Y aceptó. Al final gané la apuesta, aunque no de la manera que me gustaría, porque no pude probarlas, directamente no salían. Así que me las llevé sin probar. Lo que es seguro es que voy a tardar menos de 30 minutos, ¿eh? Y sí, en 15-20 minutos las tenía apagadas y en el maletero. Estaban nuevas, impecables. Y también me interesaron por los neumáticos, sobre todo para que no vibrase el coche. Eran unos Michelin Pilot, que son de lo mejor que hay, y me habrían costado, pues, como todo el conjunto. Y todo esto lo conseguí gracias no solo a la apuesta, sino a las modas, porque hay gente que cambia sus excelentes llantas de bajo peso por unas que pesan un montón y se abollan con mirarlas porque son bonitas, unas mierdas Racing o algo así. Pero bueno, a la hora de sacar las mías, las de chapa no salían de ninguna manera, ni dándoles martillazos ni patadas, incluso quitando los tornillos y rodando, seguían sin salir. Así que bueno, los aflojé a tope, dejé solo dos, eché como todo un bote de aceite hasta que rebosaba por los agujeros y salté desde bordillos con el coche, seguían sin salir. Al final la solución fue hacer un derrape encadenado de izquierda a derecha sin tornillos. Así hizo clonk y salieron, pero si no, me tiré como toda la tarde. Y es que la llanta y el buje estaban oxidadas a nivel soldadura. Me imagino que meterían el coche por agua y esto no estaría protegido, entonces se queda así. Para que no volviese a pasar, aunque bueno, con unas llantas de aluminio es muy difícil, pero no quería dejarlo así, limpié todo el óxido, lijando con un cepillo de metal y luego sobre todo con limpiahornos. Esto no lo quita directamente, pero ayuda mucho a desincrustar y que luego al frotar con el cepillo se vaya mucho más fácil. Con un par de pasadas se quedó casi perfecto y luego ya lo que hice fue poner los tornillos sin poner la llanta y pintar todo esto con protector de bajos, que es una pintura muy resistente. Así quedó finalmente, y lo de los tornillos no es para que estén bonitos de negro, sino para que la rosca no se llene de pintura, que si no, pues luego igual va peor. Después, además de limpiar bien el suelo, que se puso perdido, limpié bien las llantas por el interior, que parece que no se ve, pero se nota un montón. Pero como he dicho, esto no lo he hecho por estética, sino para que el coche vaya bien. Y vaya si va bien, con una Senkei de menos de 6 kilos de aluminio y unos neumáticos que son casi de circuito, el coche iba a 150, 160 sin vibrar ni un poquito, sin hacer ruido. Y no solo eso, sino que bajar 2 kilos casi del peso de cada llanta hace que el coche gaste menos, corra más, se nota mucho más ágil y encima es bonito, que eso también mola. Que para que veáis la diferencia, si estaba antes con tapacubos y así después con las llantas, parece otro coche. Pero quedaba muchísimo por hacer. Para empezar, cuando ponía algo en el maletero, y no era muy grande, se caía por debajo, por donde la rueda de repuesto. Y como veis, después de haber llevado ruedas y a saber que estaba en un estado lamentable. Incluso faltaban algunas piezas como estas molduras de plástico, también alguna en las puertas. Esto que parece la manta del perro era todo el aislante que tenía el coche y esta pieza que sujeta al gato no sujetaba nada, estaba más suelta y floja que la leche, así que la quité, saqué el gato, lo limpié, lo restauré, lo engrasé y en vez de dejarlo de nuevo en el maletero, lo puse donde el motor, porque había un hueco donde la batería en el que se quedaba encajado y mucho mejor. La rueda de repuesto estaba regular, con óxido, abollada y debajo pues tampoco estaba muy bien. Primero quité toda la arena y piedras que había por ahí con una aspiradora, incluso algún tornillo. Luego quité todo el polvo y la suciedad a mano, porque así se iba mejor. Y después quité los paneles de los laterales, que es lo que cubre los pasos de rueda y donde van los altavoces. Pero esto no lo hice solo para limpiar, sino porque el coche en esas zonas tenía unas abolladuras como puños. Parecía que le habían dado patadas incluso. Y aunque parece algo muy grave, el bollito pequeño quizás, pero luego el grande era como una barriga. Eso, sinceramente, si coges una ventosa como la de la GoPro o una un poco potente y tiras, normalmente puedes sacarlo sin estropear la pintura, vamos, eso hice. Ya no tenía la abolladura grande. Para las abolladuras pequeñas y profundas como las de la esquina, este truco normalmente no funciona, pero bueno, por probarlo tampoco pierdes nada. Yo estuve un rato
y tras ver que no, pues dije, bueno, voy a empujar por dentro. Y esto normalmente ya sí que funciona muy bien si sabes cómo hacerlo. La clave es coger algo redondo como la pata de una mesa o, bueno, vamos a ser claros, un bate de béisbol, y con eso, si puedes llegar hasta la chapa desde el interior y lo usas como si fuese un cincel y un martillo, dándole poco a poco, la bolladura va saliendo. En este caso, tras unos pocos golpes, la zona se estaba quedando bastante lisa. Es importante no darle un golpetón que luego se quede como si fuese un chichón. No, le das poco a poco, vas mirando desde fuera, y cuando ya la zona está lisa pero un poco arrugada, o sea, no perfecta, coges la cabeza del bate, la zona esa redonda, y lo intentas moldear por fricción, o sea, haciendo... ¿Sabes? Como si intentases escarbar para que la chapa se quede lisa, y luego desde fuera unos golpecitos, y si tienes paciencia, le dedicas un poco de tiempo y cariño, yo creo que puedes quitar el bollo, en este caso 2, y dejarlo como si nunca hubiese estado ahí, sin tener que lijar, enmasillar o pintar nada, porque en este caso no había afectado a la pintura. Después, cuando ya tenía el maletero casi limpio, iba a empezar con la tapicería, pero encontré piedras, un montón de piedras. Estaban como debajo de los asientos y claro, cuando conduces, oyes ruidos del maletero y piensas, buah, será el mal aislamiento. Bueno, también, así que lo que hice fue ir de tiendas a por aislante. De esto ya me informé bien en su momento porque hice una autocaravana, bueno, o camper, y luego una caravana de esas de remolque, así que me lo conozco bien. Y lo importante es que sea algo que no absorbe la humedad, porque luego hay moho, además se oxida la chapa, también que no te pique todo el cuerpo al ponerlo, y que sea barato, pues se agradece. Yo cogí este, que es como el que se pone cuando haces una caja de altavoz, y es el que he visto cuando he desmontado algún coche de gama alta, como un BMW, en el maletero, en la bandeja, en todos los lados le ponen aislante, y eso quería hacer yo, porque luego el coche así es comodísimo. Pero antes de poner nada hay que quitar el óxido, porque si no luego se puede formar humedad y con los años acabas teniendo quizás un agujero. Se puede quitar con un cepillo de metal, un mini taladro o simplemente lijando, y luego lo pintas encima, aunque sea en otro color porque aquí no se va a ver, y ya se queda protegido. Lo que pasa es que había tantos arañazos por todo el maletero que dije, voy a tener esto que parece un dálmata, entonces mejor pinto todo y listo. De hecho es el mismo bote de pintura, el de protección de bajos que utilicé para los bujes de las ruedas, y con eso me dio para todo el maletero, la moldura esta que no pensaba ponerla sino pintarla para que se viese negra, y quedó genial, igual que el resto del maletero, porque una vez esta pintura seca se queda como muy mate, muy lisa, estira y corrige todos los defectos. Cuando ya había secado ya podía poner el aislante, que solo hace falta coger un metro, medir el hueco que hay vacío y cortar una pieza del aislante de una medida similar, no hace falta que sea exacto, porque como es algo blandito, al menos en este caso, pues lo apretas y se mete en cualquier sitio. Ya la clave para conseguir el máximo aislamiento es tapar los pasos de rueda por el interior, porque esta zona, cuando está tapada con el panel, forma como un hueco, ¿no? Así como una caverna, y hace mucho eco, entonces cuando tú pasas por encima de un charco, lo oyes cuando pasas piedrecitas, se oye todo. Si lo tapas con mucho aislante de este, no oyes nada dentro del coche. O bueno, igual oyes algo, pero muchísimo menos. Pero por 20 euros y una tarde de trabajo, como quien dice, merece muchísimo la pena. Sobre todo si eres de esas personas que ponen los altavoces muy altos o incluso pone un subwoofer detrás en el maletero, porque entonces retumba todo, y si no tienes esto, pues la calidad de sonido es mucho menor. Yo lo hice porque me molestan un poco los ruiditos al conducir y también para dar sensación de calidad, se nota bastante mejor. Luego ya cuando terminas pones los paneles de nuevo y si están así un poco viejos, no sucios, sino blanquecinos, le das hidratador de plásticos y mejora mucho. Luego todo esto se engancha con grapas que suelen ser poco resistentes, y si pones unas nuevas mejor, porque por el paso del tiempo se romperán, y las zonas de difícil acceso o que sea un rollo limpiarlas, puedes hacerlo con un spray de alcohol y mirad qué diferencia. A la rueda de repuesto simplemente le di una capa de spray para que no se viese tan fea, la limpié por cierto, lo que pasa es que tenía óxido, pero lo importante es el estado del neumático y que esté hinchado, que eso a mucha gente se le olvida revisarlo. Luego vuelta al maletero y ya tenía rueda de repuesto. Ya un detallito para que se viese mejor cuando abres el maletero es que el cinturón tenía como unos pelánganos, una etiqueta y todo eso, pues cortarlo al ras, dejarlo bien y mirad qué diferencia. Al día siguiente me pasé por el desguace porque me hacían falta piezas y cogí un montón de Ignis, porque Subaru Justy no había ninguno. Conseguí las molduras de las puertas, la del maletero y también el manual de usuario, que para el caso es el mismo coche. Antes de ponerlas las limpié bien, obviamente, pero también las hidraté, porque de haber estado al sol en medio del campo se habían quedado blanquecinas. También le di un poco a la zona esta protectora del parachoques y se quedó todo, vamos, muchísimo mejor. Os pongo la comparación rápida del antes y el después. Con la rueda de repuesto también gana bastante. La moqueta la tenía, solo hacía falta limpiarla porque parecía que la había meado un perro. Luego conseguí el tornillo que sujeta el neumático, así no se levantan los baches. Y también la tapa de arriba, la bandeja, que no había ni una, yo creo que porque eran muy flojas y se terminaban partiendo. Así que preferí que la mía tuviese un refuerzo, un listón de madera puesto con unos tornillitos negros, y así podía dejar cosas encima, que es lo que iba a hacer. Claro, se veía el trozo de madera, así que tuve que pintarlo con el mismo spray que lo he usado para todo. Y ya con eso parecía de serie, pero siendo fuerte como para poner encima un camping gas, sartenes, comida, que lo he hecho alguna vez.
Para lo siguiente había que lavar el coche, que estaba costroso, como lleno de mosquitos, grasa, savia de los árboles, ya sabéis, se forma un mejunje ahí que luego no hay quien lo quite. Por eso primero fui a la gasolinera, le di con un montón de jabón de estos de spray y luego ya con la pistola a presión. Con eso quedó bastante bien, aunque luego lo detallé en casa, sobre todo pues las zonas donde había pegamento, como en los cristales. Y otra cosa que quité sobre todo fue las pegatinas del parabrisas, porque mucha gente dice, oh, es que hay que ponerlas, no sé qué. Vale, sí, antes eran ilegales, ahora hay que ponerlas obligatoriamente y no veo nada, entonces, sobre todo donde estaban puestas, que es lo peor. Luego limpié bien el parabrisas por dentro y por fuera y también los limpias, que a veces tienen arenilla y si lo dejas se araña. Igual que en las juntas de goma de las ventanillas, al subirlas y bajarlas más aún. Con esto se quedó el cristal que parecía que no había. Los espejos también los limpié y los hidraté, quedando bastante mejor. Y luego había una zona que no tenía solución limpiando y era la parte de abajo, que esto iba a rozar seguro con las piedras y por donde iba a usar el coche. Entonces lo mejor que vi era pintarlo. Para esto primero hay que tapar el radiador para no dejarlo pintado con spray. Y lo más fácil es meter un corchopan de estos por ahí, taparlo como puedas y cubrir con cinta de carrocero en los bordes, porque no quería pintar todo el parachoques, solo la rejilla esta de abajo. Al limpiarlo vi que ya se había arañado alguna vez y lo habían repintado mucho o mal, y entonces hay que lijarlo bien, coger una cuchilla, sacar la pintura que sobra, que era mucha, y después ya pintas. Para que quede bien y no pase eso de que la pintura se desconcha y se cae a trozos, hay que pintarlo en muchas capas, cuantas más mejor, hombre, con 3 o 4 ya te vale, pero que sean finas. Es como das una capa fina, se seca, se queda dura, das otra y así tienes luego una capa gorda muy sólida. Que es algo que se busca normalmente, pero más si es para una zona que va a estar golpeando con piedras y cosas así. Lo siguiente fue pulir los faros, que por normativa deberían ser de cristal, porque si no con el tiempo se quedan como turbios y no iluminan nada. Bueno, se puede solucionar lijándolos con lija al agua muy finita, de 1000, 1500, 2000, luego le das pulimento, que al final es el mismo proceso que se utiliza para pulir pintura del coche, pero para plástico, y con esto el faro empieza a quedarse cada vez más transparente hasta que dices, hostia, si ahora veo, entonces ya lo puedes dejar. Yo lo hago con un taladro, con una esponjita para ir más rápido, porque si lo haces a mano puedes tardar 1 hora por faro. Pero para tirarme horas limpiando ya tenía el interior, que estaba como si alguien se dedicase a rebozarse por el barro y luego por el asiento. También por las puertas, por el volante, hasta por el suelo, no lo sé. Normalmente las limpio a mano, pero es que esto parecía una servilleta usada, entonces lo que hice fue quitarle las etiquetas, coger todas y meterlas en la lavadora. Que parece una chorrada y dices, ah, se me estropearán, no sé qué, que va, quedan genial. Y además, si son blancas o de un color así beige clarito que con el tiempo se queda feo y no se puede limpiar, yo lo que hago, que hasta lo hago con zapatos, es teñirlas. Hay unos liquiditos, los echas y no se te estropea la lavadora. Yo lo he hecho muchas veces, ni tampoco se tiñe la suela o trozos de plástico y de metal, solo la tela. Y mirad cómo quedan, de ser blancas a ser grises. Pues lo mismo con las alfombrillas. Hasta puedes aprovechar para meter ropa. Con la tapicería no lo recomiendo tanto porque hay que descoserla y luego a veces se encoge, no te queda bien, se queda arrugada. Lo que hago es utilizar una limpiadora de inyección-extracción, que básicamente consiste en una aspiradora de líquidos con un spray que hace pss y echa huilla. Lo digo porque dejarse 200 euros en algo así pues igual no es lo mejor, salvo que le pueda dar mucho uso como yo, y limpiar cosas muy sucias como estas que sacas luego cubos enteros de lo que parece chocolate con leche. Las alfombrillas solo con dejarlas al sol en el suelo ya se quedan bien, no hace falta ni plancharlas, ni secarlas, ni cosas así, y tras terminar todo pasó de tener un interior así por detrás, que era lo más limpio, a tenerlo así. La verdad es que no lo grabé muy bien con la cámara, se ve un poco de ruido, pero quedó guay, y en el interior así es como estaba antes, bueno, cuando compré el coche, y así después, aunque la tela estaba un poco desgastada y quizás lo mejor sería teñirla. Pero bueno, en un coche así a mí con que esté limpio me vale, y con que suban las ventanillas, porque por ejemplo la del copiloto bajaba pero no subía. Lo bueno es que era simplemente el botón, que cambiarlo está tirado, porque es hacer palanca por uno de los lados, sacar el pulsador, quitar el conector, ponerlo en el nuevo y volver a meterlo. Con eso ya tenía la ventana funcional completamente. Aún así tuve que desmontar todo el panel de ese lado y el del conductor, porque la puerta no se sostenía, o sea, tú la abrías y no hacía falta ni que hiciese cuesta, que se venía hacia ti, y eso al salir molestaba porque te pillaba el pie o cosas así. Era porque el mecanismo este estaba estropeado. Lo bueno es que todo esto que os estoy enseñando es aplicable para prácticamente cualquier coche. De hecho, yo ni miré ningún tutorial para hacer nada de esto, porque ya lo había hecho en un MX5, en un Civic, en otros coches, y es que siempre van más o menos con el mismo sistema, son 4 pasos o 5 como mucho. Quitas los tornillos de donde coges la puerta, aquí por el interior, el de la maneta, sacas estas 2 piezas, la botonera también, y ya la puerta está suelta. Solo hace falta tirar por abajo, que son unas grapas, y subir la puerta para sacarla como si la descolgases. Si la puerta tiene estos mini altavoces donde el espejo, los tweeters o simplemente esta pieza de plástico, hay que sacarla tirando hacia adelante y ya estaría. Mira, en su momento esta puerta fue azul. Qué cosas. Aquí está
lo que hace que sujete la puerta, sí, claro. Y por aquí, pues nada. Así que no tiene ni tornillos. ¡Hola! Lo que sujeta la puerta va con un pasador que se quita con un martillito y un cincel o con un alicate si no tienes eso. Lo sacas, en este caso no hacía falta ni quitar los tornillos porque no tenía. Engrasas el nuevo para que no chirríe, que si no luego suena cuando abres la puerta y es un rollo. Y ya lo metes desde el interior, lo atornillas y le pones el pasador. Es bastante sencillo. Con eso ya no tienes que estar sujetando la puerta para salir ni se te cae encima en una cuesta, que es un puntazo. Bien. Ya que tenía la puerta desmontada, quité una pequeña bolladura, pero que se veía un montón a trasluz, dando martillazos por dentro. Como es una zona plana, puedes darle directamente con el martillo y queda bien. Lo siguiente fue poner aislamiento aquí también, porque donde vas conduciendo, si se filtra el ruido justo al lado, lo oyes mucho más y molesta el doble, claro. La puerta además no tenía nada de aislante y aunque este parece súper fino, que no va a hacer tanto como el de atrás, es como una goma y luego una capa de aluminio. Eso se pega a la chapa, reduce las vibraciones y también el calor. Además de que no queda otra porque por ahí tiene que bajar la ventanilla, entonces tiene que estar muy pegado el aislante a la chapa. También es mejor hacerlo en varios trozos, no intentes hacerlo toda la puerta entera porque no se va a poder, se te va a arrugar, el pegamento luego se te va a pegar con otras cosas y vas a hacer un churro. Entonces mejor en 3 partes o en lo que se divida tu puerta, porque por ejemplo la mía, bueno, y la mayoría tienen como 2 barras, entonces forman como 3 huecos. Entonces mides con el metro, aunque sea metiéndolo así por un agujerillo, cortas el trozo y lo pones. Ya el último toque, para que quede de 10, después de haber puesto el aluminio con la goma esta en la chapa, es coger el mismo aislamiento ese gordo que he puesto en el maletero y ponerlo en la parte de abajo de la puerta, porque ahí es donde normalmente se oye todo el ruido. Y es que hay 2 tipos de aislante, uno que no deja pasar el sonido, hace como que rebote, y otro que lo absorbe, que es el gordito este. Bueno, pues si queda alguna onda sonora por ahí, la va a coger la espumilla esta y ya no la vamos a tener nosotros en el oído. Es una chorrada, pero ya da ese toque profesional y así cuando cierras la puerta suena, ¿sabes? Bueno, no así, pero que suena como un BMW, no exagero. Lo siguiente era encontrar viseras, porque la que tenía, la del conductor, se caía hacia abajo, o sea, siempre la tenías puesta y cuando pillabas baches se movía. Esto el anterior dueño lo solucionó con velcro y en el del Waze vi que también lo había hecho mucha gente o incluso le había puesto tornillos, se ve que era un problema común la visera, así que encontrar una en buen estado era imposible. Ah, mira, sí, hay un Ignis ahí, tú. No tiene viseras. Así que bueno, primero cambié el espejo, que eso sí lo encontré, y es que el mío se estaba cayendo por el borde. Además de que no tenía la tulipa de la lucecita esta, y lo cogí ya completo. Las viseras me puse a restaurarlas, porque no encontraba ninguna. Intenté quitar primero el pegamento ese del velcro, y era super glue, así que no se quitaba. Lo tuve que lijar, luego lo pinté con spray para que no se notase, y no quedaron mal. Pero lo que faltaba era lo más importante, que se quedasen arriba. Para esto lo que hice fue echar masilla bicomponente en el eje, para poder meterlo así como a presión, y que ya se sostuviese. Y funcionó bien, o sea, después de un rato para meterlo, la visera iba súper dura, pero se quedaba arriba y abajo. Lo único que, claro, el pegamento de arriba no podía quitarlo fácilmente, entonces lo que hice fue comprar una lucecita de estas y taparlo sin más, porque no me apetecía desmontar todo el techo. Luego, después de terminar todo esto, encontré unas viseras. Oh, chaval, la visera. Oh, chaval, qué bien va. Y esta igual. Me tendré que llevar las 2 porque ya las he pintado, bueno. Estaban en húngaro, que tampoco es que me importe porque puedo pintarlas, pero tenían un muellecito, así que se ve que allí hacen mejor este coche. Lo que me molestaba era este micrófono de manos libres, que era como tener una mosca por ahí cuando ibas conduciendo, así que lo reventé. Al menos la carcasa, el micro en sí no, porque quería pegarlo por dentro, hacer unos agujeros iguales que los que llevaba el micro y así dejarlo como incrustado en el panel, que no se viese. Yo creo que queda mucho mejor, además no se ve desde donde vas conduciendo, tienes como que asomarte y cuando hablas como rebota la voz en el cristal, llega bien al micro. Lo siguiente era encargarme del salpicadero, que esta parte central cuando pillaba un buen bache se soltaba, o sea, tenía que volverla a meter y había un montón de cables por aquí abajo sueltos que molestaban incluso al pisar los pedales. Lo que hice fue sacar todo directamente, la radio en manos libres, quitar los cables, las bridas que tenían puestas porque no sabía de qué era cada cosa, así que hice como un esquema nuevo, los puse por detrás de la radio, las bridas nuevas, vamos, quedó muy bien, o sea, cualquiera que quiera cambiar esta radio en el futuro o cualquier cosa lo va a ver clarísimo. Y también pasé otros cables por dentro del salpicadero, no por debajo, o sea, quitas un par de tornillos, mueves el cable por dentro y ya lo tienes mucho mejor. Igual que hasta algunos cables del coche que venían de serie como un poco sueltos y no sé, a mí me gusta tenerlo todo como bien puesto, si no es que es vaguería. Lo único que dejé colgando, es que tenía que ser así, la bocina, porque el botón del volante no funcionaba y como esto suele fallar en el futuro, vi mejor dejar un botón ahí y listo. Con esto pasé de ir esquivando cables conduciendo y parecer que llevaba un coche robado a tener uno que parecía pues en condiciones, sin ningún cable visible y bonito.
Aunque en el interior seguía viendo cosas que daban pena. Por ejemplo, la consola central, intenté tirar de esto para quitar el mechero que no funcionaba y casi me llevó la consola central entera. Bueno, le faltaba un tornillo, simplemente fue ponerlo y ya podía sacar esto tirando, que salió un montón de mierda porque no lo limpié y es que claro, como lo iba a cambiar, pues ¿para qué? Es tan fácil como tirar hacia arriba, cambiar los cables del mechero a la nueva bandejita esta y apretar hacia abajo. Luego tuve que desmontar también otra cosa que por esta sencilla pieza del asiento, que es la que regula si te echas para adelante o para atrás, como estaba suelta tuve que desmontar un poco el asiento y todo eso, que al final me vino bien porque como tenía un roto por detrás, pues cogí la tela de otro asiento directamente. La corté así, las costuras para no estropearla y la puse en mi coche, que así no tenía que comprar todo el asiento, que encima con airbag sale caro. Bueno, la ruletita la arreglé, también cambié el botón de emergencia porque para dejarlo pulsado tenía que estar hacia afuera y para dejarlo apagado hacia adentro, o sea, iba al revés. Esto arreglarlo seguramente sería muy fácil, cambiar los pines y tal, pero más fácil es comprar otro botón por 2 euros y cambiarlo como si fuese el cartucho de la Nintendo 64. Yo lo desmonté, pero vamos, que ni hacía falta quitar los tornillos. Con eso ya iba correctamente y pasé a la radio, que en principio pensaba poner una pantalla y mucha gente me dirá, ¿por qué no lo has hecho? Bueno, compré dos porque no me decidía por cuál poner y al final me decidí por una radio de un DIN de esas típicas, con USB, jack de audio y tal, porque es que este coche lo voy a dejar tirado normalmente por ahí en el campo, me voy a ir con la bici, con tal, y si ve la gente una pantalla, probablemente me rompan el cristal para cogerla, aunque cueste lo mismo, o sea, una pantalla por ejemplo con Android, un montón de RAM y pantalla, bueno, la hostia, te vale 80 euros, y luego una radio normal también te vale 80 euros, pero si la ven, te rompen el cristal. Así que la solución era esa, que al final luego la uso para lo mismo. Y lo de comprar dos es porque cogí una portátil, que esa es la que puedes conectar, yo que sé, al mechero o en cualquier sitio, y es 1080 IPS, o sea, la leche. Con eso lo que hago normalmente es conectar la Play 1 a estas pantallitas, o la Play 2 o lo que quieras, y jugar, ¿sabes? En cualquier sitio. Así que al final, combinación de radio normal con su adaptador de un DIN y pantalla portátil. Que al final, realmente para la radio me gusta tener botones físicos, ruleta y encenderlo, apagarlo en un segundo, no sé, es más cómodo que táctil. Luego en el techo faltaba la antena, se la puse en un momento y una de las piezas de las barras estaba como mal encajada. Según me fijé, estaba así como con silicona un poquito y al mirar por dentro tenía un montón, o sea, esa pieza no era de ahí. Las barras también estaban súper sueltas, que esto me di cuenta pensando, buah, me cuelgo aquí como en Vigilantes de la Playa o en Rangers de Haas, y no, estaban tan sueltas que casi se podían caer, pero estaban bien, eran simplemente los tornillos o las tuercas, apretarlas y se quedaba bien fuerte, ya sí que te podías colgar, aunque no es para eso, es para llevar pues, cosas atadas. Cuando cogí la pieza esta del extremo de las barras, lo hice con el maletero abierto y casi me dejó la mano. También como no llevaba bolsa, porque ese día pasaba por ahí, arranqué un airbag, que estos son muy buenos. Lo mejor, o sea, son de nylon, los cortas y con eso, buah. Después de cambiar todas las piezas rotas, me puse con el tema de la chapa. Ya había quitado unos bollos, pero tenía un tajo justo encima de la puerta, que eso lo dejaron ahí y se empezó a oxidar, claro. Entonces hay que tratarlo. No simplemente pintando, sino quitando el óxido con cepillo de metal de estos. Bueno, con un mini taladro se hace mucho más preciso, no te llevas tanta pintura. Eso sí, hay que coger bastante por los bordes, porque si no el óxido se mete por ahí y sigue quedándose. Cuando lo dejas todo bastante liso, pues lo limpias, lo desengrasas con alcohol o cosas así y ya lo pintas con una imprimación antioxidante. O si no, con un bote de pintura al aceite, que también aguanta muy bien. Para no tener que tapar todo el coche, pues eso, puse un poquito de cartón o de goma espuma por ahí, cinta aislante y luego toallitas alrededor, que esto absorbe bien la pintura y así pues no se te vuelan luego, como pesan un poquito por el agua, sirve. Después cuando ya está seco hay que rellenar el bollo y esto lo hice con lo de siempre, masilla bicomponente. Parece chorra, pero joder, se queda genial, luego lo puedes lijar, se queda lisito. Vamos, es como la masilla de carrocería, pero cuando le das así, ¿sabes? Toc toc, se queda como si fuese chapa. Eso sí, hay que darle en varias capas porque es muy líquido y cuesta rellenar. Pero aquí empezó a llover a lo bestia en esos días, se inundó mi barrio y no solo se llenó de agua los faros, que eso es bastante normal, sino que el coche dejó de funcionar, me dejó tirado. No por algo electrónico, sino por el embrague. O sea, al día siguiente pisé el embrague, fui a meter primera y sonaba, vamos, una rascada que te cagas, no se podía usar el coche. Lo primero es, si en parado entran las marchas, es que la caja de cambios está bien. Pues ni tan mal. Como las marchas entraban con el motor apagado, sin pulsar el embrague ni nada, eso significaba que la caja de cambios estaba bien. Sería el embrague o el hidráulico o algo de eso. Entonces lo que hice fue echar el coche hacia atrás con ayuda de gente porque estaba en cuesta, poner la primera marcha, tirar el coche hacia abajo intentando arrancar y con eso ya ir sin cambiar de marcha hasta casa, en primera.
Con ir despacito, alto de revoluciones eso sí, y las luces de emergencia, pues si es por ciudad no tienes ningún problema. Llegué, lo calé, porque claro, no podía quitar la marcha ni frenar ni nada. Con eso, al día siguiente, cuando mi amigo tenía un rato libre, lo remolcamos con su coche hasta su garaje y ahí nos pusimos a arreglarlo. Bueno, claro, compré el kit de embrague los días antes, el hidráulico, todo eso. Y sinceramente, yo nunca había cambiado un embrague ni quería tener que hacerlo, vamos, de hecho, lo detesto. Pero era eso, o llamar a una grúa y luego ir a un taller, pagar dinero, etcétera, etcétera. Y el embrague en este coche encima es baratísimo, costaba unos 100 poco euros, el hidráulico otros 20, o sea, por unos 150 lo tenía. Así que, como él tenía encima herramientas, compresor y cosas de esas que vas muchísimo más rápido, pues lo que me hacía falta sobre todo ya no eran las herramientas, sino ayuda. Sinceramente, esto no se lo recomiendo hacer a nadie solo en su garaje porque probablemente la palme. Luego entenderéis por qué, ya que hasta ahora solo hacía falta quitar piezas pequeñitas, tornillos, el líquido, que por cierto ya se nos cayó la mitad al sacar una de las ruedas y se manchó todo el suelo. Pero bueno, también me di cuenta al desmontar esto que las rótulas estas, las piezas de goma, estaban rotas y eso ya no lo arregla ningún hidratador de plásticos. Había que pillar unas nuevas y encima iban con el brazo entero. O sea, es caro, otros 50 euros. Y hay que dar gracias encima, porque este coche, al ser barato de piezas y tal, porque comparte muchas con GM, ¿sabes? Opel, Chevrolet, todas esas en el Matiz, en esos coches, pues sale bien de precio en los recambios. El problema es que encima tiene tracción a las 4 ruedas, hay que quitar la barra esta que conduce al diferencial trasero, el escape, la caja de transferencia, un montón de piezas que otros coches normales de tracción delantera no tendrían. Bueno, además hay que coger normalmente cuando bajas esto un gato para ir bajando todo y quitando las piezas poco a poco, porque si quitas los tornillos directamente sin más, se te cae al suelo y puedes cargártelas, o se te caen en la cabeza y ahora venía lo difícil, que es, bueno, hay otra cosa más difícil luego, sacar la caja de cambios. Y está como encajada con unos pasadores, o sea, no es simplemente echarla hacia arriba y moverla un poco, sino que bueno, hay que quitar primero también el taco del motor y luego con una palanca intentar como separar la transmisión del motor. Esto me parece fácil, pero no. O sea, lo estoy enseñando en 2 o 3 minutos para que sea esto más entretenido, pero nos tiramos 2 días, porque somos malos, también te digo. O sea, esto probablemente un profesional lo habría hecho en 2, 3 horas, no lo sé. Pero bueno, al final la transmisión salió y no era el embrague en sí, sino esta pieza redonda, que es lo que empuja el embrague y se ve que con las olas del agua, al pasar por ahí, que encima se metería agua y se oxidaría, se salió de su sitio. O sea, es un collarín, se llama. Un collarín que se mueve por ahí y al final se sale. Pero bueno, ya que tenía todo desmontado y las piezas compradas, cambié todo el kit de embrague, obviamente, que es quitar los tornillos de alrededor, sacar esto que es como un plato de metal, bueno, se llama plato de presión, y luego lo de dentro es el embrague en sí, que es como un disquito. Pues eso es lo que normalmente se desgasta más o menos como las pastillas de freno y el disco, pues hay que cambiarlo. Lo que pasa que no es tan fácil, que ya podría serlo, no sé, no digo que sea como un lector de CDs que haga ñip y salga, pero es que desmontar medio motor para esto es ridículo. Bueno, montarlo diréis, es lo mismo pero al revés, más o menos. Por ejemplo, el collarín hay que ponerlo como si fuese, o sea, va como sobrepuesto, muy mal. Y luego hay que, como no sé si hay que hacerlo, pero yo lo hice, poner un poquito de grasa en el metal este para que se mueva más fluido, en plan. Ya después, cuando pones el plato de metal con el embrague dentro, tienes que sujetar con el dedo. Bueno, hay una herramienta específica, mejor que el dedo, pero puedes coger, por ejemplo, el alargador de la carraca, que lo tendrás en el maletín, ponerlo en el medio y que encaje justo con donde va el motor. Y es que es importante que esté bien centrado, porque si no te lo cargas. Ya después le pones todos los tornillos en forma de estrella, o sea, no apretes mucho el de un lado, que si no luego del otro se levanta. Y cuando está el plato puesto ya toca lo difícil, que es poner de nuevo la caja de cambios. Y claro, mi amigo decía, va, la levanto desde abajo, como rollo press banca, y yo digo, te vas a machacar la cabeza, muchacho. Entonces yo lo hice cogiendo una cuerda desde arriba, que eso pesa, o sea, pesa bastante como para quedarte ahí 10 minutos cogiéndolo. Pero bueno, al final lo conseguimos meter en plan un poco más arriba, un poco más abajo. Se metió y lo suyo es ir a un taller, o sea, vete a un taller. Porque realmente no sale tan caro para todo el trabajo que hay que hacer y las posibilidades que hay de hacerlo mal, perder tornillos, etcétera. Pero bueno, que ya quedaba poner el taco del motor, el escape, la barra del diferencial, todo eso. Igual hay piezas que no las nombro bien, es que como digo no soy mecánico, pero por ahora la cosa iba bien. Lo que quedaba era meter el aceite hidráulico de la caja de cambios. Esto con una bomba de agua que admita aceite o con una jeringa de estas grandes. Lo tienes que meter por arriba tapando el tornillo de abajo, obviamente. Y cuando rebose pues lo cierras y a otra cosa. Por ejemplo, los frenos, que sonaban un montón.
Yo creo que por esto y por las vibraciones que tenía el coche cuando ibas a más de 100 es por lo que el dueño anterior se creía que tenía algo mal de rodamientos, pero al final no, era como he dicho antes los neumáticos y el ruidito era por las pastillas que estaban súper mal, estaban como cristalizadas, gastadas, entonces fue poner las nuevas, que es cuestión de quitar las pinzas estas, meterlas como en una bici más o menos, si tenéis con disco de freno, y ya después de esto solo quedaba probar que el coche funcionase. Vale, pues dale tú. Bueno, mover un poquito, a ver, así. Guay. Pues ya está. ¿Ves cómo iba a salir bien? Así que nada, después de arreglar prácticamente todo del coche, ya iba bien, podía usarlo por el campo, ir a perderme por ahí, confiando en que tenía todo hecho. Y por cierto, los neumáticos, aunque sean un poco deportivos, que no le pegan nada a este coche, aguantaron ir por todos los sitios, por la montaña, por piedras, vamos, piedras afiladas me refiero, sin problema. Espero que hayáis aprendido mucho o algo y que lo hayáis disfrutado, sobre todo. Yo no lo he disfrutado, prefiero comprar un coche mejor la próxima vez. Dinerito. Bien, al bolsillo. Madre mía, esto no se va a ir en la vida. Oh, mi mierda, altavoz. Vale. Mira qué aislada vas. Estás solísimo. Genial. De lujo, con plástico y todo. Aquí a la gente le sobra dinero, le falta cabeza. Ropa verano Raquel. Vale, gracias Raquel por la caja. ¿Qué pone aquí? Ah, chaquetas de verano y chaquetas. Ya no tiene chaquetas de verano, es que chaquetas de verano. ¿Quién se pone chaquetas en verano? Esto me viene guay. Pero guay, mira, alfombrillas de Porsche voy a tener y todo. Están un poco sucias, pero por el precio que me han salido. Joder, macho, parece hecho a medida. ¡Ah! ¡Mierda! No, al garaje no. ¿Qué hay ahí? Ah, cojones, esto, vale, vale. Me lo estoy cargando. Tranqui, chiquitín. ¿Puedes aguantar? Sí. Pero 10 minutos fácil. Pues mañana me voy a Inglaterra y estamos aquí casi a la 1 de la mañana. ¿Mañana te vas? Claro, haciendo el embrague. Me voy a las 4 de la mañana.